Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Le puse por nombre, no tengas temor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 118, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor para esta mañana. Salmos 118, 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el salmista está dándote un consejo, que no debemos de temer de los hombres, de las cosas de este mundo. Hermanos, el temor es el arma más grande que usa Satanás para matar nuestra fe. Estaba buscando en la semana qué significa la palabra temor en un diccionario bíblico y encontré que significa que es una expectación falsa que parece real. O sea, hermanos, que cuando ustedes sientan temor por algo, es algo falso que parezca real. Acuérdense que no hay que confundir el temor que vamos a aprender ahora con la autoprotección. Por ejemplo, si estás en las alturas, tienes que tener cierto temor, tienes que guardar ciertas reglas para no caer. O sea, no vamos a confundir con eso. Este es otro tipo de temor. Ahorita voy a dar unos ejemplos de los temores más usados por Satanás para matar nuestra fe. Uno de ellos, hermanos, es la muerte. Ese es el primero de todos. La gente que no está bien sembrado en su fe y que no confía en que Jesucristo va a volver a venir por nosotros y su iglesia va a ser arrebatada, tiene temor a la muerte. Tiene un temor de desconocer que hay más allá de cuando nos llegue la muerte. Y es algo que nos va a llegar a todos. A todos, por más jóvenes que estemos, tarde o temprano va a llegar. A unos cuando estén jóvenes, a otros en su vejez, pero es algo que a todos va a llegar. Es el temor a lo desconocido. Pero los que estamos firmes en el Señor y los que tenemos fe que Jesucristo vino a salvarnos mediante el arrepentimiento y que vamos a estar en el reino de Dios, nosotros, hermanos, no podemos tener ese temor, porque ese temor mata tu fe. Otro de los grandes temores que usa el enemigo como arma es la soledad. La gente que no conoce a Dios tiene temor a quedarse sola. Dice: ¿y si me dejan mi esposo? ¿Si me deja mi esposa? Y ya que se vayan mis hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Y si mi mamá se va? O sea, tienen temor a estar solos. Tienen temor a estar solos. Hay mucha gente que le da miedo, le da pánico la soledad. Hermanos, eso también es un arma que usa Satanás para atacarnos. Otra de las grandes armas que usa es el temor a la enfermedad. Hay personas que nada más están pensando: ay, ¿qué pasaría si en el trabajo me accidento y pierdo una mano y pierdo un pie? ¿Qué voy a hacer? Y nada más están pensando. ¿Y si me enfermo de esto, qué voy a hacer? Y están pensando tanto en la enfermedad, hermanos, que se enferman. Están pensando tanto en la enfermedad que se enferman. Ese es otro de las grandes armas que usa Satanás en contra de los cristianos. Otra es el temor al futuro. Hay personas que están temerosas del día de mañana. Y si mañana pierdo mi empleo, ¿qué voy a hacer? Ay, ya está Trump, va a ser la verdad, no, que nos va a sacar. Y nada más están pensando en el mañana, cuando el mañana solo le pertenece. Dios te ha dado el regalo de un nuevo día, un nuevo amanecer, que es el día de hoy. Y les voy a dar un consejo pastoral, hermanos. Un día a mí me dio un pastor: vivan este día pensando que en este día va a venir Jesucristo a arrebatarte. Vivan este día, o sea, estén alertas y vivan este día pensando
pensando que este día es el día del arrebato. ¿Y saben qué van a hacer, hermanos? Van a empezar a vivir en santidad. Y tarde o temprano se van a gozar de este día. Ay, ya viene Jesús y yo ya estoy listo. Vivan este día como si ahora fuera el día del arrebato. Y las cosas del mañana se les van a olvidar. Otra arma que usa Satanás, el temor a fracasar. Y ese es un arma que hace que la persona sea inválidos, hace a la gente inválidos. No se atreven a hacer algo porque tienen miedo al fracaso. Si tienen un gran sueño, no se atreven a hacerlo realidad. No, es que no va a salir, no, y si fracaso, no, y si pasa esto. Y ese es un temor, hermanos, que hace que tu vida sea miserable. Es un temor lleno de negativismo, y es lo que quiere el enemigo que tengas en tu mente, en tu corazón. Otra arma que usa Satanás es el temor al cambio. Hay personas que saben que necesitan cambiar, pero tienen miedo a cambiar. Incluso si están en un lugar que saben que no les conviene estar, tienen miedo de salirse de ahí. Dicen, no, más vale malo por conocido que bueno por conocido. ¿Han escuchado eso? Ese es un gran temor que se vuelve una maldición en la vida. Otro es el temor a la crítica. No, yo no digo que soy aleluya porque me van a criticar. Es la hora de la comida. No, yo no voy a orar porque van a decir que persinado soy. ¿Tienes miedo a que te critique la gente? Yo no hago esto porque ¿cómo me van a ver? La crítica. Eso es algo que maldice tu vida también. Otro grande, el temor a no cumplir tus sueños. Estás en Estados Unidos y yo vine con un gran sueño y pues no ha pasado nada, dice. Y eso te empieza a matar tu vida también. Hermanos, todas estas cosas, y hacen falta más, son armas que usa Satanás para matar tu fe. Y si no tienes fe, vives muerto en vida. Es hora que reflexionemos, hermanos, y veamos que Satanás es un contrincante muy fuerte, pero nosotros con Jesucristo en nuestro corazón lo podemos vencer. Vamos a la segunda parte de la enseñanza. Números, capítulo 26, versículo 65. Aquí vamos a hablar que las personas tienen miedo a veces en creer. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos que los israelitas que salieron de Egipto al segundo año, Dios le dijo a Moisés que agarrara ejército a los mayores de 20 años de cada una de las tribus? Y se juntó un ejército, hermanos, de más de 500,000 de israelitas. Y estaban listos para entrar en la tierra prometida, al segundo año de salidos del desierto. ¿Y qué pasó? Mandaron 2 espías, un príncipe por cada una de las tribus, de los cuales 2 de los espías, que eran Josué y Caleb, estaban listos para entrar en la tierra prometida, pero los otros 10 espías se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque el temor mató su fe. ¿Y qué hicieron? Que contagiaron a todo el pueblo, y todo el pueblo empezó a temblar de miedo. ¿Y qué creen que le pasó a esa generación, hermanos? Caminaron todavía 38 años más por el desierto, dando vueltas. Y nunca entraron, hermanos, a la tierra prometida, porque nunca pudieron vencer el temor. Y vivir con temor, hermanos, con miedos, mata la fe. El temor es un antife. ¿Quieres perder tu fe?
¿Sabes cómo la vas a perder? Si no te enfrentas a tus miedos, si no te enfrentas a tus temores. José y Caleb tenían puesta su fe en Dios y la victoria en su corazón. Aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que vive en tu corazón? ¿El temor o la fe? Es algo que nos tenemos que poner a meditar en esta mañana. Había dos grandes hombres de fe, Josué y Caleb, nada más. Y 10 que no tenían fe, hermanos. ¿Y cómo es posible que no tenían fe cuando Jehová Dios los sacó de Egipto con grandes milagros? ¿Sí sabían que todas las plagas que hubo en Egipto, cada una de esas plagas venció a un dios egipcio? Y la última gran plaga iba a vencer a Horus vivo, que era el faraón, al hijo del faraón. Iba a matar a su primogénito. Y el faraón en ese entonces creían que era un dios. Entonces todas esas plagas fueron venciendo a un dios, por Dios, por Dios, por Dios, hasta que llegaron a la cabeza del reino, que era el hijo del faraón, que era el sucesor, y lo acabó también la plaga. Después, hermanos, pasaron unos milagros tremendos. Una nube inmensa de polvo era quien dirigía a los israelitas. Se encuentra como un gran tornado delante de los israelitas. Imagínense qué maravilla. Y era la fuerza de Dios mostrándose para llevarlos. En la noche una luz también era la que los llevaba. Y no conformes con eso, cuando Faraón fue a darles alcance para matarlos, con la vara de Dios se abre el mar rojo. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Eso es extraordinario. Yo estaba meditando ayer sobre el poder de Dios, que cómo es posible que en una especie como de tornado delante de ellos los iba dirigiendo, que se abrió el mar rojo. Y estaba pensando y salí afuera. En eso volteé arriba, hermanos, y vi las nubes oscuras. Y dije, están oscuras porque están cargadas de agua. Y se movían a una velocidad impresionante por el viento. Y dije, el ser humano no puede hacer eso. El ser humano no podría inventar una máquina que hiciera tanto aire para que todo el horizonte se moviera a esa velocidad. Y me quedé, hermanos, me sentí chiquitito. Dije, Dios, qué grande eres. Y volteaba al horizonte y todas las nubes así, pero con una fuerza. Y hermanos, me sentí el ser más pequeño del universo ante la fuerza del Creador, hermanos. Entonces, si los israelitas tenían atrás al Dios de Israel, ¿cómo es posible, hermanos, que siempre dudaron? Cuando estuvieron frente a el mar rojo, vieron que los egipcios venían atrás de ellos. Y a pesar que ellos sabían que Dios estaba con ellos y todos los milagros que habían visto, ¿saben qué hicieron? Se pusieron a gritar y a llorar y a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? Dudaron una vez más. Y apenas tenían un problemita y volvían a dudar. ¿Saben por qué dudaban, hermanos? Porque la mayoría de ellos no eran buena tierra. Si tú, hermano, estás en el mundo y ante cualquier problemita sientes temor y dudas, tienes que ponerte a reflexionar, hermano, que no eres buena tierra todavía. Tenemos que hacer más comunión con el Espíritu Santo para que podamos ser buena tierra, hermanos. Y estás plantados firmes en la fe. Entonces, hermanos, no tenemos que ser de la gente que es miedosa para creer. Incluso, hermanos, la idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? El miedo a tener fe. Porque la fe es creer en lo que no se ve. Por eso todos los pueblos, unos se admiraban de los israelitas y unos pensaban que estaban locos. Porque los israelitas tenían un Dios invisible.
Y decían, ¿cómo pueden creer en un Dios invisible? ¿Cómo pueden adorar a un Dios sin ver una imagen? Y era el único pueblo, hermanos, en el mundo que tenía un Dios y adoraba a un Dios sin tener una imagen. ¿Y qué creen, hermanos? Se volvió el pueblo más invencible del mundo siempre y cuando caminó con Dios. Y era el pueblo más pequeño y más débil y a la vez el más poderoso. ¿Por qué? Porque su fe en el Dios de Israel, en el Dios vivo. Entonces, hermanos, tenemos que tener fe en ese Dios invisible. ¿Aquí ven alguna imagen? Que se pudieran ir a comprar, aquí pudiéramos ser llenos de imágenes. Pero si tuviéramos imágenes, no estaríamos adorando al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios invisible. Y es un Dios que quiere que tú creas por fe. Una vez, cuando Jesucristo fue crucificado y fue muerto, uno de los apóstoles no creía en la resurrección. Y algunos otros ya lo habían visto. Ese apóstol se llamaba Tomás. Y dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea enfrente de mí y me enseñe las manos que tienen los hoyos de los clavos y en los pies, y pueda yo meter mi mano en donde le enterraron la lanza. Si no, no voy a creer. En cuanto voltea, hermanos, Jesús estaba enfrente de él y le dice, mete tu mano, mete tu dedo. Tomás sorprendido, y Jesús le dice, Tomás, Tomás, ¿por qué dudas? Hermanos, no tengamos la fe de Tomás, porque los religiosos tienen la fe de Tomás. Necesitan una imagen para creer. Incluso necesitan adorar a un hombre o a una mujer para creer que están haciendo bien. Cuando Dios te prohíbe la adoración, incluso a los ángeles. Una vez en el Apocalipsis, Juan, en la isla de Patmos, se le aparece un ángel. Imagínense, hermanos, un ángel del cielo. Y viene bajando el ángel y no, hombre, se hinca de volada, Juan. Y el ángel le dice, párate, ¿que no ves que soy un siervo igual que tú? Los dos adoramos a Dios. Un ángel, hermano. Una vez, el centurión también ve al apóstol Pedro. Imagínense, el apóstol Pedro, hermanos. Y lo ve el centurión. O sea, Cornelio lo ve. Y se hinca Cornelio y Pedro dice, párate, ¿que no ves que soy hombre igual que tú? Párate, ¿que no ves que soy hombre igual que tú? Hermanos, no se puede adorar a ningún hombre, a ninguna mujer y a nada de lo que veas en el mundo. Porque todo fue hecho por Dios. Y Dios no está en esta tabla. Es la creación de Dios. Pero nosotros lo que tenemos un gran regalo, hermano. Podemos ser los santos hombres de Dios si te arrepientes y confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Entonces Dios puede vivir en ti, hermanos. Y ese es un milagro tremendo. No hay que adorar a una imagen porque Dios vive en ti. Dios vive en tu corazón. Y tú eres templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, al que tenemos que adorar, vive dentro de nosotros. Ese es un milagro extraordinario. Y se cree por fe. Y entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, hermanos, vas a ver que tu vida se va a transformar y vas a ver el poder que tiene el Dios vivo, hermanos. Porque Jesús no está muerto, hermanos. Jesús hoy está más vivo que nunca. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Vamos a seguirle. Josué 6:16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué pasó aquí, hermanos? En Josué capítulo 6, ahí se los dejo de tarea que lo estudien en su casa, vemos la toma de Jericó. Desde el versículo antes, desde el capítulo 5, en los últimos versículos, a Josué se le aparece el Señor y le dice que ya era hora de entrar a Jericó. Y le empieza a dar instrucciones. ¿Y saben cuáles eran esas instrucciones, hermanos?
que 7 de los sacerdotes tenían que ir caminando alrededor de la ciudad de Jericó. Y tenían que ir con 7 bocinas, con 7 trompetas. ¿Saben qué significa el 7, hermanos? El 7 significa perfección. Y es el número de Dios. ¿Saben cuál es el número del hombre? El 6. El 6 es el número del hombre. Por eso el anticristo va a ser súper del mundo, del mundano. 6, 6, 6. El anticristo, hermanos, les voy a decir una cosa, es una copia de todo lo que hace Dios. Jesucristo era santo, santo, santo. 7, 7, 7. El anticristo es 6, 6, 6. Es lo impuro, lo inmundo. Nosotros, hermanos, somos 6. Pero a través del Espíritu Santo empezamos a entrar al 7. Y entre más hagas la comunión con Él, más entras al 7. ¿Qué es la santidad? Es la perfección. Y es la perfección que te va a hacer que todos tus miedos, ahora sí que se vayan a la basura. Y te va a hacer fuerte. Fuerte entre más vayamos a entrar al 7. Aquí, ¿qué le dijo? Agárrate 7 sacerdotes, agárrate 7 bocinas y den una vuelta a la ciudad de Jericó por 6 días. Y ellos dieron una vuelta un día y se fueron al campamento. Al segundo día dieron una vuelta y se fueron al campamento. Así hicieron por 6 días. Y el séptimo día, el día 7, la instrucción era diferente. El séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Y en la séptima vuelta iban a tocar las 7 bocinas. Y al momento que tocaran las 7 bocinas, todos iban a gritar. ¿Y saben qué iban a pasar? La ciudad amurallada de Jericó, y eran unas murallas, hermanos, de roca. Unas rocotas que no las podían tumbar con nada. Al grito de victoria, se derrumbaron las murallas. Y adentro, los grandes hombres altísimos estaban aterrorizados. Esa es una gran victoria que ustedes pueden tener si tienen la fe y siguen las instrucciones de Dios. Todos los temores que ustedes tengan, hermanos, todos los temores que ustedes tengan. Aquí vimos algunos. El temor a la muerte se va a derrumbar como la muralla de Jericó. El temor a la soledad se va a derrumbar como la muralla de Jericó. El temor a la enfermedad se va a derrumbar como la muralla de Jericó. El temor al futuro se va a derrumbar. El temor a fracasar se va a derrumbar. El temor al cambio se va a derrumbar. El temor a la crítica se va a derrumbar. Y el temor a no cumplir tus sueños del mundo se va a acabar. Vas a derrumbar, hermano, con todo el peso. Y si se me fue algo, ese peso que tienes en tu corazón se va a derrumbar. Cuando la comunión con el Espíritu Santo sea mayor que el espíritu del mundo. Cuando empieces a llenar tu espíritu con el Espíritu Santo. Entonces fueron 2 hombres de la generación que salió de Egipto, de los mayores de 20 años, que entraron a la tierra prometida. Uno fue Oseas, como dicen los portugueses, Oseías, que le cambiaron el nombre y fue Josué. Josué, hermanos, era un hombre de Dios y fue el que sustituyó a Moisés cuando se muere Moisés. Dios le dijo, Josué va a ser el nuevo líder de los israelitas. Solamente Josué y su inseparable Caleb fueron los que entraron. ¿Sí saben qué significa el nombre de Caleb? ¿No se acuerdan? ¿Qué significa? Perro de Dios. ¿Eso significa Caleb? Dices, perro de Dios. Los perritos, ¿cómo son, hermanos? Fieles. Fieles. Los esposos y las esposas del mundo no son fieles. El único que va a ser fiel en toda tu casa es el perro. Suena feo decirlo,
hagas, ahí va a estar. ¿Sí sabían, hermanos, que en el Antiguo Testamento hubo otro Oseas? Es un profeta, es de los profetas menores. ¿Sabían que Dios le mandó a Oseas que se casara con una prostituta? Y dicen, qué gacho. Y uno dice, onda con Dios, ¿eh? Pero ya que empiezas a leerlo, les recomiendo que lo lean, son pocos capítulos. Y la mujer, pues, era infiel. ¿Saben para qué quiso que este Dios quisiera eso? Para que Oseas sintiera en carne propia. No estoy hablando de Oseas, el que entró a Jericó, el que salió de Egipto. Este es otro Oseas. Era para que viviera en carne propia la infidelidad de la esposa. La infidelidad, hermanos, si a alguien de aquí le ha pasado, duele. Es de las cosas más dolorosas que hay en el mundo, que alguien les infiel. Oseas se casó con la prostituta que se llamaba Gomer, y él sufría por la infidelidad de la prostituta, le era infiel. Y él lloraba y se le retorcían las tripas, hermanos, del dolor. Y entonces pudo darle el mensaje al pueblo de Israel de qué es lo que sentía Dios con un pueblo infiel que era Israel. Imagínate el dolor de la infidelidad. Ese mismo dolor siente Dios cuando eres infiel. Entonces, hermanos, no hay que hacer que se entristezca el Espíritu Santo, porque Dios vive en ti. Cuando tú le eres infiel, el Espíritu Santo se entristece, porque enfrente de él andas con el otro. Imagínate, hermano, que tú pudieras vivir con tu esposa, con tu esposo, adentro, que pudieras ver por sus ojos y pudieras ver cuando te es infiel. Sí, que te lo platiquen, imagínate ahora viendo. Eso siente, hermanos, el Espíritu de Dios cuando somos infieles. Es algo de pensarse, hermano. Es algo de pensarse. Pero aquí en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguna vez has sido infiel a Dios, hermano, pídele perdón a Dios. Él es bueno para perdonar. Por eso Caleb era el perro de Dios, porque él era fiel. Y Dios, hermanos, es fiel a ti. Tú le eres infiel a Él, pero Él te es fiel. Fíjense, hermanos, ¿cómo es eso? Nosotros tan chiquitos, Él una majestuosidad y Él es fiel. Esa es la gran maravilla, porque Dios es amor. Y Dios te va a perdonar siempre y cuando tu arrepentimiento sea sincero y quieras cambiar. Y esos, hermanos, a lo que venimos en esta mañana, a conocer más de Dios. Y las cosas viejas, las infidelidades, hermanos, quedaron atrás y hoy todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué es lo que son las cosas viejas, hermanos? Tu Egipto. ¿Por qué los israelitas no pudieron entrar, la primera generación, a la tierra prometida? ¿Saben por qué? Porque Egipto vivía en su corazón. Yo extraño ser esclavo. Tú dirás, qué ridículo, pero así era. Tú también, yo extraño la cerveza, yo extraño el cigarro, yo extraño las palabras de carretonero que decía, yo extraño los chistes de Pepito, yo extraño darle sus cachetadas guajoloteras a mi esposa, yo extraño no dar el chivo y irme a la cantina, yo extraño, ¿qué extrañas? Ese es tu Egipto. Yo extraño la pornografía. Yo extraño las películas de Tuntún de cabareteras. Eso es tu Egipto, hermanos. Lo que te atrapa es tu Egipto. Tú puedes decir, qué ridículos que extrañaban ser esclavos. Pues, hermanos, los cristianos, si no están bien parados del Espíritu Santo, extrañan su esclavitud. Cuando no podían quitarse el vicio de las drogas, cuando no podían quitarse el vicio del alcohol, cuando no podían quitarse el vicio del cigarro, cuando no podían quitarse el vicio de la pornografía.
esos vicios, hermanos, quiere decir que tu arrepentimiento no es genuino. Entonces, hermanos, si queremos estar en la tierra prometida, en la tierra de bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el corazón de victoria de Caleb y de Josué, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder y llenos del Espíritu Santo, restaurados y listos para entrar en las bendiciones y gozarnos de ellas y de sus victorias, hermanos. ¿Saben qué es la bendición, hermanos? ¿Sabes cuál es la victoria que habla la Biblia? Ah, sí, que vaya a la tienda y que me saquen la lotería, voy a estar en victoria. O que la Chivas le gane a la América, o que Guatemala le gane a México, o que el Barcelona le gane a Real Madrid. O que cuando estamos aquí jugando, que el equipo de Antonio que pierda. No. Porque eso siempre gana. No, hermano. La victoria de la que habla es la victoria sobre la esclavitud. La victoria que Jehová obtuvo para los israelitas que salieron de Egipto fue la victoria sobre la esclavitud, romper las cadenas. Esa es la victoria. Y la victoria de la que habla hoy en día es romper con todo lo que te esclaviza, con todo lo que te acaba, con todo lo que te mata, con todo lo que es oscuridad, con todo lo que es tinieblas, con todo lo que te hace mal, con todo lo que te hace sufrir, con todo lo que te destruye. Es la victoria de Jesucristo nuestro Señor. De pasar de muerte a vida. Y vida en abundancia en este mundo. Porque de este mundo podemos empezar a vivir el reino de Dios. De este mundo podemos empezar a vivir en luz. Y de este mundo podemos empezar a vivir con un positivismo extraordinario, cortando las cadenas del pasado, cortando el Egipto del pasado, hermanos. Porque somos más, en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Ya para acabar, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 al 40. Vamos a ver qué es lo que le dice Jehová Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Le dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Qué les enseñó a los egipcios, hermanos? Las grandes proezas, todas las plagas que les echó a los egipcios. Abrir el mar rojo, sacarlos de la esclavitud, porque no hay otro Dios como Jehová, hermanos. Todos los dioses egipcios mordieron el polvo. No hay un Dios sobre el universo como Jehová Dios, hermanos, que los sacó de la esclavitud. Hermanos, no hay un Dios como el que te está sacando de la esclavitud, como el que te está sacando de Egipto. No hay otro como él. Versículo 36 dice: desde los cielos te hizo oír su voz. Hoy en día, hermanos, desde tu corazón, si tienes al Espíritu Santo, escucha su voz. Para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído su palabra en medio del fuego. ¿Sí sabían que cuando Dios habló entre el fuego, en este mismo capítulo de Deuteronomio dice que él tuvo mucha precaución, Dios, que no se viera una imagen en el fuego? ¿Y para qué creen que tuvo mucha precaución que no se viera una imagen? Porque si veían una imagen, iban a querer hacerlo para adorarlo. Hermanos, el hombre es idólatra, como les imaginan, y Dios odia la idolatría a objetos, a cosas de este mundo, porque Dios es espíritu y es verdad. Tú no puedes adorar algo que es creado por Dios. Los hombres, las mujeres, Pablo, Pedro, la Virgen María, los santos hombres de Dios, fueron herramientas usadas por Dios. Tú mismo eres una herramienta usada por Dios. Imagínense, el hermano, todo lo que vemos que el hermano tiene el Espíritu Santo en su corazón, si lo han visto cuando habla, todos dicen: caray, este sí es espiritual. Ok. Imagínense, lo va a Honduras, va a Guatemala, va a África a hacer obras, todo, y todos lo quieren mucho. Y al último, en unos 40, 50 años, a colgar los tenis, va a pasar el tiempo. No, el hermano, hay que hacerlo santo, y hacen su estatua y se
eso es lo que hace una iglesia, hermanos. Imagínense, hermanos. Eso es una barbaridad, hermanos. Eso es una barbaridad. Pues eso hace. Y ya va un viejito ahí, vamos a canonizarlo porque era un santo, el hermano César. Y lo hacen y lo ponen en un pedestal. Eso es una barbaridad, hermanos, y eso es antibíblico, eso aquí no está. Ni a los ángeles se puede adorar, hermanos. Solamente a Dios, porque Dios dice que Él es fuerte y celoso. Y solamente quiere que lo adores, solamente a Él. ¿Sí sabían, hermanos, que cuando el pueblo israelita se fue de Egipto, hubo varios egipcios que se fueron con los israelitas? ¿Por qué? Porque nunca habían visto eso. Y dejaron a todos sus dioses atrás y se fueron a adorar al Dios de Israel. Porque ellos sabían que el Dios de Israel es fuerte y celoso. Nada más quiere que lo adores. Y es un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y párale de contar. Vamos a seguirle porque ya me estoy pasando. 2 minutos me quedan. Entonces dice: por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Sacó con gran poder a los israelitas de Egipto. Y con ese gran poder te ha sacado a ti de tu esclavitud, hermano. No sé qué te esclavizaba, hermano. Yo no sé qué te esclavizaba. Pero Dios te está sacando de ahí con gran poder. Si aún no te ha sacado de ahí, clámale, síguele orando. Y ponte en comunión con el Espíritu Santo y te va a sacar de tu esclavitud. Te va a sacar de Egipto. No importa qué tan grande sea el vicio que tengas, no importa qué tan grande sea lo que te esclaviza. El Dios de Israel te va a sacar de ahí. Versículo 38 dice: para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. No hubo país, hermanos, no hubo nación, no hubo pueblo que pudiera derrotar al pueblo de Israel cuando Israel caminó con Dios. No va a haber pecado, hermano, no va a haber nada en este mundo que te derrote cuando tú estés caminando con Dios. Nada, 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 nada. La oscuridad no va a prevalecer en tu vida va a prevalecer la luz, siempre y cuando camines con el Altísimo. Porque Él todo lo puede. Los israelitas decían que era el poderoso, hermanos. Versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Y guarda sus estatutos y mandamientos, obedécelos, y los cuales yo te mando hoy. Te lo está diciendo a ti, hermano. Los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Hermanos, sus hijos van a ver cómo ustedes adoran a Dios. ¿Y qué creen que es lo que van a hacer? Lo van a adorar de la misma forma que ustedes adoran. Entonces, hermanos, tenemos que adorarlo en espíritu y verdad. Porque van a decir: no, mi papá lo adora insultando a mi mamá y tomando sus cervezas. Así también lo va a adorar. Pero tú puedes ser bendición para ti y tu familia, pero también puede ser maldición para ti. ¿Qué queremos ser? La bendición. ¿Es difícil? En lo que lo conocemos, quizás es difícil, pero conociéndolo, hermanos, es un gozo. Tanto es el gozo que ahorita se dio hasta la guitarrita. Entonces, guardemos sus mandamientos, los cuales nos manda hoy, para que nos vaya bien a los hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, para que Jehová tu Dios te da y para siempre. ¿Quién quiere estar bien, que viva en este mundo hasta que esté bien viejito? ¿Quién quiere? Pues hay que caminar con esa cosa. Yo sí quiero hasta el arrebatamiento. Ojalá y que me toque. Yo sí quiero salir disparado, cabrón. Vámonos a ponernos de guerra. Así va a ser el arrebatamiento, ¿está bien? El roofing va a estar uno, los dos, y de repente uno va a salir disparado para arriba y el otro cayó. Y va a estar con Jesús, hermano.
Maravilloso. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres bueno y santo, alabado y seas, Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has mostrado y nos has enseñado esta mañana que eres Jehová Dios y no hay nadie fuera de ti, Señor. Que nos has hecho oír tu voz y nos has mostrado tu gran poder. Y con palabras nos has enseñado esta mañana, Señor, que nos has sacado y nos estás, y quizás algunos todavía los estás sacando de su Egipto, de su esclavitud. Y lo estás haciendo, Señor, con gran poder y con grandes señales, Señor. Y sabemos, Señor, que el enemigo es como esas grandes naciones que esclavizaron al pueblo de Egipto, como los egipcios. El enemigo es Satanás. Egipto simbolizaba el mundo y a Satanás, que los tenía esclavizados. Pero, Señor, sabemos que caminando contigo y haciendo más comunión con el Espíritu Santo, tú harás las fuerzas y los milagros para sacarnos desde Egipto, Señor. Desde Egipto que nos ha esclavizado, Señor, y con gran poder lo estarás haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar más en nuestro corazón, Señor, de tu palabra, y honrarte y glorificarte, Señor, porque tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus maravillosos mandamientos para que nos vaya bien a nosotros, Señor, y a nuestros hijos. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos un aplauso a Jesús, hermanos.